¿Cómo están, señoras y señores? Buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos. El Centro de Estudios Históricos de Última Esperanza es una institución fundada el 21 de junio de 2018, conformada por estudiosos e investigadores de diversos ámbitos de la historiografía y el patrimonio local, orientada a la difusión del pasado y presente de la provincia, salvaguardando el material existente y promoviendo las diversas investigaciones que de ello pudieran suscitarse, proponiendo conmemoraciones alusivas y fomentando la preservación de la historia y la realidad social de Última Esperanza. Esta institución ha establecido diversas alianzas con instituciones de la academia y el rescate patrimonial a nivel local, regional y nacional, pretendiendo, a través del esfuerzo común de sus miembros, en un futuro no muy lejano esperamos, crear en nuestra ciudad un lugar físico con las condiciones necesarias para la conservación, catalogación y cuidados del material hoy existente y circulante entre nuestros archivos particulares y los existentes en bibliotecas públicas y privadas del país referentes a la zona. Del mismo modo, se ha convertido en un órgano consultivo y de apoyo a diversos organismos públicos en la toma de decisiones referidas al patrimonio local. Sus miembros titulares son los señores Nelson Álvarez Vera, Ramón Arriagada Sepúlveda, José Luis Oyarzún Barría, Guillermo Ruiz Santana, Francisco Busolich González, Patricio Rodríguez Álvarez, Duncan Campbell, Gladys Grace Paz y Armando Álvarez Saldivia. En la sesión ordinaria de los primeros días de noviembre se acordó adherir a la conmemoración del centenario de las huelgas de Santa Cruz y Chubut, donde murieron un número indeterminado de obreros, en su mayoría chilenos, a manos del ejército argentino y con la colaboración de las fuerzas y el gobierno chileno. Obreros que mantenían familias en la Patagonia chilena y que buscaban el sustento en la zona austral sin importar las fronteras ni las divisiones político-administrativas. Esta horrible masacre, que debe ser recordada y no olvidada, ha inspirado a este centro para organizar este encuentro de historiadores. Patagonia, ayer y hoy, una sola memoria. 100 años de las huelgas de Santa Cruz y Chubut. Antes de comenzar, nuestros agradecimientos más sinceros a la señora alcaldesa de Natales, doña Antonieta Oyarzo Alvarado, a su congénere de Torres del Paine, la señora Anaí Cárdenas Rodríguez, a la Asociación de Guías de Turismo de Puerto Natales y a la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales, sin cuya colaboración este evento no hubiese sido posible. Nuestro primer invitado, Duncan Campbell, escocés, creador del reconocido sitio web La Presencia Británica en la Patagonia Austral y co-creador con Gladys Grace Paz de Días de Antaño en la Patagonia Austral y Pequeña Biblioteca Patagónica, coeditor de Patagonia Bravía, Memorias Originales de William Greenwood, Naturaleza, Vidas y Aventuras, coautor con Mateo Martinich. Publicó en Magallania las comisarías rurales del antiguo territorio de colonización de Magallanes. Su sitio donduncan.org contiene transcripciones de información sobre diversos temas de interés que abarcan 3 siglos. Ha realizado ponencias en solo para la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile y en conjunto con Grace Paz para la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Río Turbio, Club Británico de Río Gallegos y miembros de organizaciones internacionales de visita en la región. Es miembro del Centro de Estudios Históricos de Última Esperanza. Hoy, Duncan Campbell presenta Objetos de Última Esperanza, un ladrillo con historia. Bienvenidos. Saludos a todos. Soy Duncan Campbell, miembro del Centro de Estudios Históricos de Última Esperanza. En el centro hemos empezado a desarrollar una serie narrativa de aspectos de la historia regional, representada por objetos. Por ello, hoy mi presentación tiene por título Un ladrillo con historia. Fue en el año 2000 que observamos un bloque rectangular de material sólido con forma de ladrillo.
se encontraba en una ruma de escombros depositada en el terreno de la antigua planta frigorífica de Puerto Bories, situada a 5 kilómetros de la ciudad de Puerto Natales. El bloque tiene un color beige pálido con puntos negros. Pesa 3,5 kilos con dimensiones 22 por 11 por 7 centímetros. En una cara lleva la impresión de la palabra Bonnie Bridge. Parecía hecho de fireclay. Este término inglés, fireclay, describe una mezcla capaz de soportar altas temperaturas. Se usa roca nativa, excavada, molida y mojada hasta formar un lodo plástico. Incluye óxidos de alúmina y sílice junto con otros minerales. O sea, se trataría de un ladrillo refractario, no un simple ladrillo de construcción. Acto seguido, buscamos el nombre Bonnie Bridge en el mapa y verificamos la procedencia del ladrillo. Fue fabricado en Escocia por la compañía Bonnie Bridge Silica y Fireclay, una empresa registrada en 1906 en la ciudad de Falkirk. Por mucho tiempo, Bonnie Bridge era una localidad industrial, sujeta a una constante contaminación. Esta antigua foto en pantalla captó la fábrica responsable, con sus múltiples chimeneas humeantes. En la parte superior de la misma foto se observa el canal de navegación construido en el siglo XVIII que conectaba las grandes ciudades de Glasgow y Edimburgo. Curiosamente, el nombre Bonnie Bridge figura también en el frontis de algunas típicas estufas a leña de marca Dover, hechas de fierro fundido y usadas con frecuencia en aquella época en Última Esperanza. Sospechamos que la estufa Dover era fabricada por la misma empresa que el ladrillo Bonnie Bridge. Ahora, examinemos el contexto histórico. A principios del siglo XX, la crianza de ganado lanar en escala industrial se consolidaba en la Patagonia Austral. Pronto iba a empezar la exportación de carne congelada, lo cual demandaba grandes plantas para faenar y procesar los numerosos animales. El producto congelado quedaba en bodegas frías hasta la llegada de barcos refrigerados para transportarlo a los mercados, principalmente del hemisferio norte, entre ellos el Reino Unido. La tierra de Última Esperanza tiene una importante capacidad para criar gran número de lanares. No obstante, de igual forma que la zona sudoeste de la provincia argentina de Santa Cruz, en esos tiempos había un serio problema: las largas distancias desde los campos de origen de los arreos hasta los mataderos costeros. Estos traslados constituían un factor limitante para la realización del potencial comercial. Con el remate de tierras fiscales de Última Esperanza en el año 1905, la situación cambió. Salió ganadora la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, conocida como La Explotadora, y adquirió grandes extensiones de terreno. Una vez garantizado el volumen de animales necesario para efectuar economías de escala, la explotadora comenzó la construcción en Puerto Bories de un gran complejo industrial, con los distintos sistemas necesarios, entre ellos lavado de lana, faena de animales y curtiduría, para lo cual, entre 1906 y 1915, instaló calderas, motores a vapor, máquinas de refrigeración y otros equipos especializados para su nuevo frigorífico. Dado que algunos de los equipos nuevos iban a funcionar con altas temperaturas, era esencial forrarlos con ladrillos refractarios, los denominados fire bricks.
Hay que reconocer que el fire clay, esencial para fabricar refractarios, se encuentra solo en determinados yacimientos. En el caso de Bories, por ejemplo, la planta fabricante más cercana se encontraba en Lota, provincia de Biobío, a una distancia de 1.650 kilómetros hacia el norte de Última Esperanza. Por lo tanto, no nos sorprende que la explotadora haya tenido que conseguir este tipo de ladrillos en otro continente. En cuanto a la fuente preferida, Escocia tenía ciertas ventajas comparativas. Había una industria establecida y un mercado desarrollado, con los materiales, estándares y contactos apropiados, y una flota de transporte para suplir la demanda internacional en lugares como Canadá, Nueva Zelanda, el Oriente, etc. Sabemos que el predominio comercial del Reino Unido en los mercados mundiales era un factor importante en la selección de materiales y compañías de servicio. Por ejemplo, la cadena comercial para conseguir los refractarios era así. La explotadora, digamos en este caso el administrador en Bories, enviaba el pedido para la aprobación del gerente general, Alejandro Cameron en esa época. La lista de lo que se necesitaba se remitía a la compañía Duncan Fox, sea a Valparaíso o a Liverpool. Esta compañía se encargaba de las compras en el extranjero y aseguraba el medio de transporte hasta la entrega en Última Esperanza. Notamos en sus libros contables que los pedidos iniciales de la explotadora, sección Puerto Bories, eran modestos, entre 200 y 500 ladrillos, ver flecha azul en pantalla, suficiente para pequeñas calderas. Más tarde pueden haber ocupado una cantidad mayor. Transportar los ladrillos refractarios a Puerto Bories era un desafío interesante. La condición primitiva de los caminos del territorio a principios del siglo XX, o su no existencia, obligaba a entregar los materiales de construcción directamente a Puerto Bories por vía marítima. Eso a pesar de la peligrosa travesía de los canales del archipiélago patagónicos que comunican el canal Señoret con el Océano Pacífico. Porque el ladrillo es un objeto pesado, su transporte sería caro. Creemos que, para ayudar con el transporte de la carga, a veces se usaba un mecanismo útil y bien pensado. Algunos barcos cargueros aprovechaban los fletes de ladrillos pesados como lastre en sus viajes transatlánticos. Se supone que de esta manera entregaban las remesas de ladrillos en Bories y ya con las bodegas vacías cargaban los productos locales para el viaje de regreso. Supongamos que nuestro ladrillo haya sido debidamente instalado en una de las calderas principales de la planta de Puerto Bories. Para cumplir su función 24 horas al día, estas estaban sometidas a altas temperaturas, sea por la quema de troncos de madera local o por la quema de carbón-piedra. El proceso de recarga demandaba la participación de obreros, quienes debían acercarse periódicamente a la boca de la cámara de combustión. Era una conocida rutina laboral de la época, la misma que sucedía en la sala de máquinas de un barco a vapor o en la cabina de dirección de una locomotora de ferrocarril. No es difícil imaginar el ambiente sofocante, producto tanto de las calderas como de los condensadores de vapor que figuran en pantalla. Por ello, tampoco sorprende la reacción de la esposa del administrador de Estancia Guido en 1931. En un tour guiado del frigorífico,
Después de visitar la sala de máquinas, expresó en forma escueta pero contundente: «Pasamos al calor infernal de la sala de calderas». Y eso, considerando que debe haber estado apenas unos minutos antes de salir. ¿Qué sería para el pobre obrero obligado a aguantar esas temperaturas por jornadas enteras? Resumiendo, ya pasó la época de auge del frigorífico con su demanda para estos ladrillos. No obstante, el humilde ladrillo escocés sigue como un símbolo importante del gran avance de la industria local de última esperanza a comienzos del siglo XX. Además, por su marca grande y distintiva, este ladrillo da testimonio visual de una temprana globalización por los contactos comerciales entre Última Esperanza y Escocia. Esa temprana globalización no ocurrió sin problemas, no ocurrió sin masacres, no ocurrió sin vejámenes. Las potencias del viejo mundo impusieron sus reglas. Manipularon a los gobiernos y a la sociedad en busca de resultados económicos y, en consecuencia, crearon tremendas desigualdades. La Patagonia rebelde surge por esas desigualdades. Los objetos, como este ladrillo, no son políticos, pero sí cuentan una historia. Por lo tanto, independiente de consideraciones de otra índole respecto a la explotadora, creemos que nos corresponde documentarlos y conservarlos. Gracias por su atención. Muy bien, nos corresponde presentar entonces nuestra segunda invitada. Se trata de Gladys Grace Paz, magallánica, creadora del sitio web Asirixeron, fuentes primarias para la historia de famosos y olvidados, orientado a estudios coloniales sudamericanos, co-creadora de Pequeña Biblioteca Patagónica y de Días de Antaño en la Patagonia Austral, coeditora del libro Patagonia Bravía, Memorias originales de William Greenwood, y de Patagonia Bravía, Andanzas de un vaquiano en el fin del mundo. Ha realizado ponencias en conjunto para la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Río Turbio, Club Británico de Río Gallegos, para miembros de organizaciones internacionales de visita en la región, y en el frigorífico Puerto Bories presentaron en inglés Guillermo Greenwood y Enrique Reynard, la historia de dos emprendedores. Es miembro del Centro de Estudios Históricos de Última Esperanza. Hoy, Gladys Grace Paz presentará No hay calafate sin espinas, los interesantes escritos de un hombre controvertido. Buenas tardes, soy Gladys Grace y gracias por su presencia, sea real o virtual. Aunque sea desde lejos, es un placer para mí poder participar en este encuentro y así poder compartir con ustedes información diferente y novedosa que revela la complejidad del ser humano, esa complejidad que también complica la vida de los historiadores. ¿Comenzamos? Sencillito. William Shakespeare, Julio César. Cita parcial de un discurso famoso. Pero no se preocupen, está en castellano, la vamos a leer juntos lentamente. Dice así: el mal que hacen los hombres vive tras su muerte. El bien suele quedar enterrado con sus huesos. ¿Por qué uso esta cita? Porque su segunda parte especialmente me sirve para declarar que el objeto de mi presentación es desenterrar cosas desconocidas o poco conocidas de alguien que estuvo involucrado en la Patagonia rebelde y cuyos huesos fueron enterrados allá por 1958 en Inglaterra. ¿Quién era ese hombre?
porque se trata de un hombre. En realidad, me voy a permitir retener el nombre por ahora, para que podamos apreciar su obra más libremente, más cabalmente. Pero voy a usar el seudónimo que él usó y que ustedes ven ahí en pantalla, Calafate. Fue nuestro amigo, el conocido arqueólogo Alfredo Prieto, quien nos puso tras la pista de Calafate hace ya sus buenos años. En un viaje en Escocia pudimos encontrar los artículos publicados por Calafate en una revista literaria escocesa que se llama Blackwood's Magazine y luce como la voy a poner en la diapositiva siguiente. La diapositiva muestra la portada de la revista a la izquierda, una foto de un señor antiguo ahí, y un detalle de uno de sus artículos, Snowed In. Pero, ¿saben qué? Los artículos no fue lo único que encontramos. Había más. En la misma estancia argentina, donde encontramos la referencia de William Greenwood, el vaqueano de Patagonia Bravía, apareció un trabajo autobiográfico de juventud escrito por Calafate y fue publicado en forma póstuma en 1960. El texto trataba con los años 1909 a 1917. Y como pueden ver en pantalla, el título, que es más bien encantador, era First Love, Last Hope. Y yo sé que todos entienden, pero primer amor, última esperanza. Estas obras, los artículos, el libro, es lo que vamos a desenterrar hoy. Quizás solo desempolvar, porque todo será muy esquemático, pero creo que resultará informativo. Comenzaré, eso sí, con algunos detalles de su vida, conmigo, fuera de pantalla, pero escuchen con atención. Calafate era chileno. Nació en Valparaíso en 1888, el segundo hijo entre 6, en una familia acomodada de inmigrantes escoceses. Fue educado en la primaria, seguramente tal como sus hermanos, en el Colegio Mackay y luego en Escocia. A los 12 años lo mandaron a estudiar junto con su hermano mayor Alejandro a Glasgow. Ellos aparecen en el censo de 1901. Y, como ustedes sabrán, era costumbre de las familias acomodadas británicas mandar a sus hijos a estudiar a la madre patria. 6 años más tarde, Calafate está de regreso en Chile cuando tenía aproximadamente 19 años. Y poco antes de cumplir los 21, hizo algo que sus padres no esperaban. A espaldas de ellos, para encontrar trabajo, envió sus papeles, datos, solicitud a una compañía, diferente de la compañía de su familia. Esa empresa exigente que requería cartas de recomendación de personas conocidas por la compañía, además de credenciales académicas de enseñanza media o profesional, no era otra que la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. Calafate fue aceptado como cadete, o sea, aprendiz de ganadería, en 1909. Él mismo nos cuenta que hizo esto porque la perspectiva de trabajar en el sur del mundo le pareció una aventura irresistible, mientras que la sola idea de pasar sus días encerrado en una oficina lo deprimía. En forma un tanto graciosa escribe además que seguramente en Magallanes no iba a haber pulgas, que según él abundaban en Chile central. Vamos a ver su vida de cadete al ver su libro más adelante. Ahora vamos a avanzar hasta 1914. Ese año, como ustedes saben, es el año en que comenzó la Primera Guerra Mundial. Calafate, como muchos descendientes de británicos en el extranjero, quiso ir de voluntario. Pero como para esa fecha ya estaba en una posición principal en la explotadora, tuvo que presentar su renuncia a la gerencia, pero no le permitieron partir.
Cuenta que el gerente le dijo que él nunca sería un verdadero soldado y que sería más útil o menos dañino a la patria que él se quedara a ayudar a producir más lana y carne para los barcos cargueros que esperaban. Además, debía encontrar su reemplazo primero. Entonces no le quedó otra que esperar y continuó enviando su renuncia repetidas veces hasta que finalmente se la aceptaron en mayo de 1917. Cuando llegó a Inglaterra, lo enviaron a capacitación en la Real Artillería de Caballería. En Europa le tocó ver zonas de batallas muy duras, como la batalla del Somme, una de las más largas y sangrientas del conflicto mundial. Llegó a tener el cargo de teniente en la Royal Artillery, Artillería Real. Si ustedes alguna vez van a Punta Arenas, en la iglesia anglicana hay una placa que lista a los voluntarios para esa guerra, y allí aparece su nombre. La guerra terminó finalmente en noviembre de 1918, y Calafate deja Europa al año siguiente, en 1919, y ya en Valparaíso se casó. El nombre de su compañera, término que él usaba más tarde, era Grace Irene Perar Vardy. Ella era británica, criada en Chile desde los 3 años, y esto lo pude ver en los registros de un barco donde con toda su familia Grace emigraba rumbo a Chiloé en 1896. Al año siguiente nace el primer hijo de Calafate y Grace en Valparaíso, febrero de 1920. Más tarde tendrían una hija que llamaron Rosie, como su abuela materna. Ahora completo estos detalles biográficos con 2 notas cronológicas de interés. En la primera, vemos que Calafate llega a Punta Arenas acompañado de su señora en el barco Chiloé, en agosto de 1919, para ir a administrar Estancia Bories. En la segunda, nuevamente llega a Punta Arenas acompañado de su señora en el barco Agadir. Noten que la fecha es julio de 1921. Y los vamos a dejar embarcados y nosotros vamos a volver ahora a su primer amor, Última Esperanza. El libro contiene numerosas anécdotas de su vida de cadete con la explotadora. Y todos son relatos bastante tempranos, 1909, bastante años antes de que se creara el frigorífico Puerto Bories. Calafate nos cuenta que a pesar de no ser de los más obedientes, hizo una buena carrera muy rápido. En un par de años había cumplido con las etapas, los pasos que todo cadete debía aprender. O sea, cómo esquilar ovejas, cómo bañarlas, cómo eran los procesos de la grasería y cómo se hacían las marcas. En cada uno de estos pasos le sucede o una tragedia o una comedia, y nos la cuenta. También hemos encontrado su firma en numerosos documentos comerciales de la compañía, así que debe haber estado en contaduría y procesos administrativos. Pero eso él no los menciona, no les debe haber interesado mucho. Estuvo como interino en la sección de Río Tranquilo de la explotadora, tenía ahí su ganado vacuno. Él recuerda que su jefe, al darle el cargo, le hizo 2 recomendaciones. La primera, no hagas ninguna embarrada, y la segunda, no te mates en el intento. Y según Calafate nos cuenta, la primera era más importante que la segunda. A pesar de eso, cuando ya era jefe en Tranquilo, tuvo un accidente con un toro bravío, que no sé por qué le decían el lagarto, y debió regresar a Puerto Bories. Ahí, en 1913, su jefe renuncia y a él lo ponen como jefe. El libro tiene 157 páginas y tiene relatos
además de mapitas y un poema. Pero termina resaltando algo que me parece a mí él veía como su legado. Antes de irse a la guerra, en 1917, Calafate cuenta que él dejó trazados los planos y los procesos para hacer la separación física y funcional del frigorífico y de una estancia que se iba a establecer más allá de Dorotea, o sea, la estancia Bories. Y según él, el pequeño asentamiento era el más bonito de lo que había sido también el sector más bonito de Magallanes. Para completar un poco la visión del libro, les voy a leer 2 pequeños párrafos que traduje, porque me parece que revelan sentimientos que en el fondo contrastan con el trabajo que realizaba su empresa. Estas descripciones son de momentos seleccionados, recordemos, y en sus años ya maduros. Dice Calafate: durante mi primer o segundo año, o sea, 1909, 1910, cuando arreábamos piños en Dorotea, delante de las hileras de ovejas, siempre había una columna de huemules, imperturbables frente a los gritos de los ovejeros. Leamos juntos. Al principio había varios cientos, después unas veintenas. Finalmente no quedaba ninguna de esas confiadas criaturas. Todas habían caído abatidas por los cazadores. Un poco después, al recordar sus experiencias en los bosques, agrega: sin embargo, era triste pensar que en cuestión de años, las estupendas tierras boscosas también estaban destinadas a desaparecer por el hacha del leñador y por los destrozos de los incendios voraces de los pobladores. Todo lo que quedaría serían tocones podridos y tajos abiertos en las laderas. Ciertamente Calafate describió fielmente la realidad de lo sucedido con los bosques y los huemules. Ahora vamos a pasar a sus artículos. Descubrimos 7 títulos en la revista literaria. 6 de ellos tienen que ver con nuestra región. Fueron publicados entre 1934 y 1937, y cada uno es una pequeña joya histórica de interés. Pero para ajustarme al tiempo, las descripciones van a ser solamente un vistazo. Escondiendo al Dresden es el primero que pongo. Este artículo es de fondo histórico conocido. Me había olvidado mencionar que otra razón por la que Calafate no podía partir a la guerra era porque el cónsul inglés lo había nombrado oficial de enlace con la Marina Británica, que andaba buscando al crucero Dresden y otros barcos alemanes en la zona. Calafate cuenta aventuras propias y también una interesante entrevista que había tenido años más tarde con el capitán Alberto Pagels en Punta Arenas. Y este era el verdadero héroe del juego de táctica naval que ocurrió en los canales magallánicos. Con la ayuda de Pagels, el Dresden evitó la captura por casi 3 meses y logró escapar al Pacífico. La narración de Calafate es amena y el texto va acompañado con mapas de los canales donde transcurrieron las acciones. La Ema, también sobre temas marítimos, pero muy diferente. Trata sobre un barquito remolcador llamado Ema y está escrito en forma humorística porque, según Calafate, la Ema era muy, pero muy temperamental y paraba su motor durante la navegación en los momentos más inoportunos. La Ema pertenecía a la explotadora y, entre otras tareas, era usada para remolcar los troncos y verdaderas balsas de árboles cortados en los bosques en el seno de Última Esperanza, sea en terrenos arrendados o más comúnmente en terrenos fiscales. Calafate presenta la tripulación y esta consiste en un inglés que se llamaba Jimmy, un alemán se llamaba Bernard
y estos dos eran una verdadera pareja dispareja, y además estaba el perrito del inglés que también se llamaba Jimmy. Era una tripulación peculiar para un barquito peculiar. El tercer artículo, Inviernos duros en Patagonia, contiene una descripción detallada de dos terremotos blancos, uno en 1913 y el otro en 1926. Son comparables a lo que pasó en nuestra región en 1995. Las tremendas nevazones dejaron aislados los piños de ovejas y llegar hasta ellos a caballo era una tarea durísima. En ambos casos, el 13 y el 26, las muertes de animales se contaron por miles. La narración de los esfuerzos hechos para ir a rescatar las ovejas y el ganado da que pensar. En ocasiones realmente se necesitaba fortaleza física y mental para enfrentar los desafíos de madre naturaleza. Pero bien, Calafate también estuvo en estancias de Tierra del Fuego, Río McClellan, Decameron, y los 3 artículos restantes están situados en la isla. Comencemos con el emperador de Tierra del Fuego. El artículo se refiere principalmente a Julio Popper, el legendario ingeniero rumano, minero del oro, explorador, cartógrafo, a quien Calafate parece admirar. También nos habla sobre los habitantes originarios. Nos cuenta sobre los peligros que debió enfrentar Popper atravesando el interior de la isla y enfrentando los indios guerreros. Esos eran los onas. Entre paréntesis, no nos dice de los peligros que debieron enfrentar los onas cuando llegaron Popper y los suyos. También menciona a los yaganes y, desgraciadamente, siguiendo un poco la línea de comentarios desfavorables iniciados por Darwin. El siguiente artículo trata de los onas propiamente. Francamente, la imagen que proyecta de ellos no es para nada halagadora, excepto 3 o 4 cosas que encuentra notables: su altura promedio, sus dientes, sus arcos y especialmente sus flechas, que encuentra perfectas casi desde el punto de vista estético y funcional. Calafate sostiene que los onas no pudieron rechazar la invasión de los blancos porque fueron incapaces de superar sus propias rivalidades, aliarse y presentar un frente común. Esa fue su opinión. Encerrados por la nieve. Este 6º y último artículo es en realidad el primero que escribió en Tierra del Fuego. Se refiere al invierno que él pasó con su esposa en un lugar remoto de la isla. Escribe sobre su aislamiento, su aburrimiento con hacer crucigramas y las frustraciones con el material de lectura que le habían enviado de Punta Arenas. Y según él, por eso se puso a escribir sus propias reminiscencias. Calafate presenta información interesante sobre la incompatibilidad entre mineros y ganaderos, la manera en que se explotó el oro en Tierra del Fuego y los yugoslavos, como se decía antes, las personas que él creía que iban a llegar a ser la fuerza dominante de los grupos que existían en esa época en Magallanes. Voy a terminar dando un ejemplo de una anécdota que da y que es ejemplo de esta pujanza de los yugoslavos. Conoció a este señor mayor, viejito, que vivía en forma mísera y que a él le inspiraba mucha lástima. Él se puso a conversar con este yugoslavo que se llamaba Don Mateo y poco a poco se enteró que era un hombre de fortuna, que tenía 4 casas en Punta Arenas, una chacra de 400 hectáreas y 400.000 pesos en el banco a plazo fijo, en depósitos. Al parecer el señor mayor echaba de menos la isla y venía para tratar su reumatismo y alejarse del mundanal ruido. Esta es una
de las numerosas anécdotas que hay en estos artículos. Ahí ven los 6 títulos, y si sumamos el total de lo escrito, llegamos a poco más de 100 páginas. Aunque es mínimo lo que les he contado para cada caso, podemos apreciar la variedad de temas y la originalidad de su contenido. También sus fechas de publicación son relativamente tempranas, especialmente comparadas con la del libro Primer Amor, Última Esperanza. Como les dije, fueron escritos en inglés y hemos encontrado una sola traducción al castellano, la del Escondiendo al Dresden. Entonces estas narrativas representan el bien que íbamos a desenterrar o desempolvar, los escritos de Calafate, que indudablemente enriquecen nuestra información histórica sobre Última Esperanza, especialmente en el período previo a la puesta de funcionamiento del frigorífico de Puerto Boris, y también sobre Tierra del Fuego y sus singulares habitantes. Entonces llega la hora de revelar el nombre de nuestro autor. Calafate era Roberto Ridel, administrador de la estancia Anita en 1921, empleado de los Menéndez, como ven ahí, y la Anita, de todos conocida, fue una de las estancias donde los militares fusilaron sin más trámite a un gran número de obreros inermes. No tengo fotos de él todavía, pero según registros de 1942, Calafate tenía complexión y pelo claros. No he encontrado todavía confirmación de que haya sido pelirrojo, aunque según Bayer le decían cabeza de cobre. Tenía los ojos azules y medía 1,78 m. Entonces, 2 aspectos de la vida de Ridel. Una, como administrador y por su presencia en la Anita, estancia que tenía a su cuidado, y su actuación en separar buenos y malos, justos y pecadores, como nos dice Bayer en el libro La Patagonia Rebelde, Roberto Ridel se ha convertido en un personaje controvertido, demonizado por algunos y alabado por otros. Y la otra fase, como autor, todavía es desconocido por muchos, hasta hoy. Como siempre, queda mucho por investigar, descubrir, aclarar, porque para él todavía no sabemos a ciencia cierta si se cumplirá eso de no hay calafate sin espinas. Es todo. Gracias. Nuestro próximo invitado, don Víctor Hernández Godoy, magallánico, presidente de la Sociedad de Escritores de Magallanes, comenzó su producción literaria con Abdu Anet y Se vende País de Clones entre 1995 y 1998. Otras obras de su autoría son Visión y Futuro de la Aviación en Magallanes y el ensayo La Misión Franciscana San Miguel de Arcángel en la colonia de Punta Arenas. Asimismo, es coautor de textos como Restauración del Puerto Libre, Metalenguajes, El fantasma del faro evangelistas y Presencia de la Armada de Chile en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Finalmente, es autor de Epopeya del barrio 18 de septiembre, La Comuna, razón por la cual es considerado un referente local en cuanto a la acuciosidad de su investigación y la prodigalidad de sus artículos históricos y programas de difusión, actualmente en El Magallanes y Radio Polar, radio y televisión. Hoy el señor Víctor Hernández Godoy presentará el movimiento obrero en la prensa magallánica.
aprovecho de sacarme la capucha un poco. Bueno, es un gusto estar acá, como siempre, con los amigos, las amigas de Última Esperanza, saludar a gente conocida que no veíamos hace tiempo. Mientras venía para acá, estábamos redactando la última crónica para el Magallanes, la segunda parte de 3, que va a ser la secuencia que estamos entregando para lo que es este acontecimiento sobre los sucesos del año 1921 en la Patagonia Argentina, en Santa Cruz. Lo primero que uno tiene que hacer como reflexión es lo siguiente, que teniendo en cuenta de que lo que estamos haciendo es un trabajo a futuro, que vengo también a contarles de eso, un análisis comparativo sobre lo que decían los medios periodísticos, particularmente en el caso mío de acá de Punta Arenas, porque este es un trabajo de investigación que llevamos a efecto con el curador del Museo Municipal de Castro, Felipe Montiel. A él le corresponde, ¿no es cierto?, hacer un análisis también comparativo de los medios prensa nacionales. Y a mí me tocó la parte de lo que es los medios regionales, considerando, y hay que plantear de inmediato el siguiente problema, que ya hace 100 años atrás, 97, 98 años atrás, en Magallanes había por lo menos 8 medios periodísticos. 8. Esto es algo impresionante, considerando la cantidad de población que tenía el territorio de Magallanes en ese momento. Consideremos también este factor: nosotros no teníamos la calidad de ciudadanos como para elegir a nuestras propias autoridades. Siempre hay que recordar este aspecto. Magallanes era simplemente un territorio de colonización donde seguíamos las directrices que emanaban del norte del país. No elegíamos ni a presidente, ni a diputados, ni a senadores, ni tampoco a nuestras autoridades comunales. Recién eso comenzó a hacerse efectivo a partir del año 1933. Así que, por lo tanto, es un antecedente que hay que considerar cuando comenzamos y empezamos también a analizar esto de los medios prensa. Y cuando yo dije 8 medios, por lo menos en la época en que ocurren estos dramáticos acontecimientos, tenemos que nombrar, por cierto, al Magallanes, al diario La Unión, al Comercio, Chile Austral, ya van 4, y el diario El Trabajo, que era el órgano oficial de la Federación Obrera de Magallanes en Punta Arenas. Ustedes saben que acá en Puerto Natales, desde 1924 en adelante, el Sindicato de Campos Frigoríficos y Oficios Varios de Puerto Natales de Última Esperanza también tuvo un medio de comunicación muy importante, como fue el periódico El Esfuerzo. Ahora bien, sorprende que cuando uno se refiere a estos gigantescos asesinatos masivos, supongamos de que sean 1500 y demos crédito, demos fe que sean 1500, un número, porque es algo que tenemos que también entrar a discutir. Siempre nos están entregando números. Viene el segundo punto aquí, que necesariamente también tenemos que revisar, que es lo siguiente, y que es una sorpresa. La poca cantidad de información que se da tanto a nivel de periodístico como literario. Yo siempre hablo del aspecto literario porque la literatura de Magallanes es pródiga en ofrecernos todo este tipo de avatares, de conocimientos, de episodios, pero nos encontramos con que recién en el año 1967
tenemos un primer estudio a través de la literatura, como es el relato que hace Francisco Coloane del Chilote Otey. Es el primer trabajo que uno puede encontrar específicamente sobre lo que pasó en la Patagonia Argentina. El segundo antecedente directo lo encontramos en el libro La Cacería, de Pavel Oyarzún. Este es un libro publicado hace 32 años, noviembre de 1989, que después fue reeditado junto con otro libro el año 2000 en un esfuerzo de la editorial LOM, año 2000 dije. Pero el año 89, Pavel Oyarzún dedica buena parte de este libro, este trabajo poético, para analizar dos temáticas que después desarrollaron con asiduidad una serie de historiadores. La temática del genocidio Selknam, por un lado, y por otra parte, lo que fueron las huelgas en la Patagonia, tanto chilena como argentina. De ahí que yo menciono siempre este libro, La Cacería, y reitero la fecha, 1989, porque puede ser un antecedente, es a todas luces un texto iniciático que bien valdría la pena reconsiderar una posible reedición. Y siguiendo con la línea literaria, tenemos el caso también del mismo Pavel Oyarzún con su novela, que ya van 3 ediciones, ahora hay una última reedición que se está haciendo en Argentina, de esta novela llamada El Paso del Diablo, cuya primera aparición en pública por llamado Sí es del año 2004, y donde él recrea, ¿no es cierto?, lo que es el escape que hace Antonio Soto Canalejo, una vez que ya se ve cercado, que se rompe, él decide romper esto de la huelga en el lado argentino, producto de que el ejército argentino, el 10 de Caballería, comandado por el teniente coronel Varela, simplemente ya lo tienen cercado el movimiento. Se ha producido la matanza en la estancia Bellavista, también en Punta Alta, y Soto Canalejo emprende esta retirada, donde llega en primera instancia a Puerto Natales. Él emprende una retirada con 12 hombres, y a partir de ese instante, Pavel Oyarzún comienza esta novela, esta ficción, ¿no?, donde él recrea elementos históricos también con antecedentes que él le va aportando para entregarnos un magnífico relato que, como reitero y como lo dije inicialmente, se han producido ya 3 ediciones. Escribimos sobre esto porque, y lo decimos acá, es una novela que yo creo que va a superar ampliamente las 3 ediciones. Es el único caso, tenemos el único caso en la novela de La Noche Trágica de los Copulles, de Enrique Beckman. Esa es la novela anterior que puede jactarse de decir que hay 3 ediciones. Pero si se dan cuenta en lo que yo estoy planteando, solamente hay 2 o 3 libros en una literatura gigantesca como es la literatura de magallánica, que tratan el tema o tratan de abordarlo, y ni hablar cuando uno entra al mundo del periodismo. Y aquí hacemos crisis todos, porque salvo los trabajos que han hecho algunos historiadores, algunos cronistas, Marino Muñoz Agüero, por ejemplo, cuando escribió a propósito del centenario natalicio de Osvaldo Bayer, él hace una secuencia de 9 capítulos sobre la figura de Osvaldo Bayer, y de este libro en 4 tomos, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, que después se conoció como lo conocemos nosotros, la Patagonia Rebelde. En estos 9 capítulos, Muñoz Agüero se refiere fundamentalmente, primero, a esbozar el trabajo de Bayer, a desmenuzarlo, pero también
él es muy arriesgado para desmistificar la figura de Antonio Soto Canalejo. Él se queda, ¿no es cierto?, en estas crónicas que nos entrega en el Magallanes entre febrero y abril del 2018, plantea que la gran figura de esta rebelión que se da en el lado argentino es Facón Grande. ¿Ya? Es una puerta de entrada bastante interesante que bien valdría la pena analizar. Se reconoce también el esfuerzo, sin lugar a dudas, de lo que ha hecho en el periodismo local Carlos Vega Delgado. Desde 1989 con la revista Impactos, un trabajo impresionante que él desarrolló hasta el año 2002. Carlos Vega Delgado con su revista Impacto, que llegó a tener 120 números. En buena parte de esa revista, uno podría decir que casi el 40% de la información que contienen los 120 números de Impactos está concentrado en dar una recuperación de lo que es todo lo que fue el genocidio Selknam, por una parte, y por otro lado, lo que nos convoca hoy día, que es el movimiento obrero patagónico fueguino, tanto aquí en Chile, en Magallanes, como el sector de Argentina. Se reconoce entonces el esfuerzo de Carlos Vega Delgado, y antes que él hay un autor que es Manuel Rodríguez Uribe, que ya en la década de los 80 viene desarrollando un trabajo sistemático que ha ido publicando a través de sus blogs. Manuel Rodríguez Uribe, que fue también un personaje político interesante del acontecer magallánico. Él desde el año 1985 entrevista a algunos que se salvaron, algunos sobrevivientes de lo que pasó en la Federación Obrera de Magallanes, y luego muchos de esos testimonios los retoma Carlos Vega Delgado para comenzar a producir todo este trabajo sistemático, que también es una forma, ¿no es cierto?, de hacer una hilación desde un punto de vista histórico para ir viendo quiénes han ido, ¿no es cierto?, desarrollando un trabajo que se ha ido manteniendo en el tiempo. Y ciertamente también hay que reconocer el trabajo ya un poco más global, con un estudio más bien multidisciplinario que ha hecho el historiador, el antropólogo Alberto Arambur Ross, que también es un trabajo que vale la pena, por cierto, encontrar para poder seguir dando pistas con lo que nos convoca esta tarde, en esta noche, también en lo que es el seminario que se está desarrollando acá. Yo dije en un comienzo que para la década del 1917-1918, solamente en Magallanes habían 8 periódicos, de los cuales mencioné 5, que eran los que estaban presentes para 1920-1921. 1920, porque el antecedente de las huelgas en el sector de Santa Cruz de octubre, noviembre, diciembre de 1921, que se está celebrando el centenario, tenemos que ir necesariamente a buscarlas un año antes. En 1920 hay un primer estallido, un primer movimiento huelguístico en la zona de Río Gallegos, en el territorio de Santa Cruz, y lo curioso es que es muy difícil encontrar una información periodística como la que sí hallamos un año después. Principalmente porque no hay sangre, o hay poca sangre. Uno llega a esa conclusión. La sorpresa es la siguiente. El gobierno argentino del radical Hipólito Yrigoyen, a principios de 1921, comisiona al teniente coronel Varela hacia Santa Cruz con el propósito de parlamentar, de negociar con los obreros que estaban alzados en este movimiento y que ya llevaban prácticamente 2 meses en acción.
dijimos que habían ocurrido algunos hechos, algunos entreveros. Evidentemente, y lo dice Bayer en La Patagonia Rebelde, lo esboza Borrero en La Patagonia Trágica en el texto del año 1928, los estancieros al parecer esperaban que hubiera una solución violenta. Dije los estancieros porque ellos tenían gran control sobre los medios de comunicación de la época, especialmente de la prensa. Como no ocurrió aquello y todo lo contrario, Varela y sus secuaces llegan a un acuerdo con el sindicato, en este caso con la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, y con la seccional de Río Gallegos, y ahí se acepta el pliego de peticiones. Ustedes van a encontrar que todo lo que aparece en la prensa regional se reduce a 3 o 4 notas puntuales. Pasa el tiempo y ya en julio del año 1921 tenemos un antecedente muy significativo que estamos incorporando en el trabajo que nos convoca con Felipe Montiel. Al celebrarse el primer aniversario del asalto, del incendio y del saqueo que hubo en el local de la Federación Obrera de Magallanes en Punta Arenas, se realizan una serie de actos en el nuevo local que tiene la Federación Obrera, que logramos encontrar la fecha donde ellos se vuelven a sesionar y donde están ubicados, que es en la Avenida Libertad 1250, es Avenida Libertad, Avenida España 1250, además de un meeting que realizan en la Plaza de Armas Muñoz Gamero de Punta Arenas, y hay un compromiso de paralizar todas las actividades al día siguiente, incluyendo la actividad periodística. Para el día 27 de julio de 1921 no hay actividad, hay paro total del comercio, al menos en la ciudad de Punta Arenas. No hay diarios ese día 27 de julio. Reaparecen el día 28 de julio. Todo pareciera que va bien, va viento en popa, hasta cuando a fines de octubre de 1921 la prensa local anuncia, ¿no es cierto?, de que hay una serie de movimientos que ya se han desatado en la provincia de Santa Cruz, en Argentina. Y ahí viene una escalada de información o desinformación, depende cómo nosotros lo podamos interpretar, porque el diario La Unión, que es cercano a la Iglesia Católica y donde los Menéndez principalmente tienen acciones, toman derechamente partido por lo que está pasando a favor de la gente de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego. Entonces ustedes van a notar que se refieren a los obreros como los bandoleros, estos pillos, estos asesinos. Un tono similar utiliza el periódico El Comercio, fundado por Juan Bautista Contardi. El Comercio, que feneció unos años después, 1922, 1923. Tiene un tono similar. Curiosamente, el Magallanes, que en ese entonces podríamos decir que era como un periódico más bien reaccionario, debido a lo que había ocurrido en 1920, recordemos, el Magallanes no sale a la luz luego de los sucesos del 27 de julio del 1920. Y su director, este es un tema también que nosotros estamos rastreando, Gregorio Iriarte, se le pierde la pista. No sabemos más de él, no sabemos qué es lo que ocurre con Gregorio Iriarte, quien había sido en su momento defensor de la Federación Obrera de Magallanes, había tenido participación también en los movimientos sindicales de aquel entonces, pero luego del año 20, julio, agosto del año 20, a él se le pierde la pista. De hecho, en 1915, él había sacado un folleto, una especie de ensayo,
que llamó mucho la atención a Luis Emilio Recabarren cuando llega acá en 1916 a dar una serie de charlas al local de la Federación Obrera de Magallanes. Claramente Recabarren se da cuenta de que aquí había un movimiento de carácter anarquista o anarcosindicalista para aquellos que han tratado de clasificarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? El Magallanes toma una posición para los acontecimientos del 21 más bien neutral. Entonces es el único medio periodístico que aparece hablando de los huelguistas, no de los revoltosos, ni tampoco de los insurreccionales, ni de los bandoleros, ni de los pillos, ni de los asesinos. Es interesante hacerle la pista también al Magallanes, porque de los 29 documentos que hemos podido recabar, ellos respetan el hecho de que en esta dirigencia que hace la Federación Obrera Argentina, cuando van tomando las estancias, ellos van adquiriendo rehenes, es decir, se van apoderando en el movimiento obrero y en las huelgas que se van dando, ellos van de estancia en estancia, de una manera para ir sorteando el efecto de la policía, y esto sobre todo se hace mucho más fuerte cuando ya se sabe en noviembre de 1921 de que el presidente Irigoyen ha enviado nuevamente al 10 de Caballería argentino con refuerzos, y por cierto los obreros anarquistas y los cabecillas del movimiento van tomando estancia por estancia y van sumando rehenes. Esto es interesante porque la palabra rehén no se utiliza, el concepto, tú no lo ves en los documentos de los otros diarios. Rehenes, ¿qué significa? Son rehenes los administradores, los capataces y muchos de los peones, siguiendo un poco el término que emplea habitualmente Osvaldo Bayer, la peonada, ¿no es cierto? Término muy argentino. Los incorpora en estos documentos del Magallanes y habla con números, con apellidos, ¿no es cierto?, quiénes son aquellos administradores que van cayendo como rehenes dentro de este juego que están haciendo los anarquistas o los huelguistas para poder continuar con su movimiento. Tampoco hemos podido, y en esto hay que ser justo, porque a diferencia de lo que pasa con la Unión, con Chile Austral, con el The Magellan Times, que es el periódico británico que también está continuamente siguiendo diariamente los hechos de lo que está pasando en Santa Cruz, obviamente porque ellos tienen intereses establecidos ahí, y por cierto están a favor de que ojalá haya una definición violenta de lo que está pasando en Santa Cruz. No, ni siquiera ocultan eso. Tenemos, ¿no es cierto?, que el Magallanes sigue y da cuenta y publica además el manifiesto del coronel Varela, por ejemplo, del año 21, en que se supone de que él, en su artículo 5º, primero estaría desconociendo todo lo que es el movimiento obrero, desconociendo el poder de la Fora, pero por otro lado se estaría reservando el derecho de que si ustedes en 24 horas no se entregan y a su vez no entregan toda la caballada y todo el armamento que tienen, dentro de las 24 horas yo acepto todo. Pero si pasa ese día, ustedes van a tener que atenerse a las consecuencias. Y esto es muy interesante porque al plantearlo de esa manera, está diciendo tácitamente de que los obreros, los huelguistas van a ser tomados prisioneros y acto seguido van a ser fusilados. Pero más aún, está reconociendo esto justo un mes antes en que el Parlamento argentino ha derogado la pena de muerte. Y esto también es un antecedente que hay que considerar al momento de hacer el análisis comparativo de los medios de prensa escritos.
¿En qué va la investigación que estamos haciendo con el historiador Felipe Montiel? Primero, además de contextualizar este fenómeno que nosotros lo sentimos tan chileno como argentino, también tenemos que hacer una crítica porque lo que sabemos nosotros, a partir de todo lo que he contado de los autores que hemos mencionado tanto en literatura como en el análisis periodístico, solamente tenemos una información a partir del texto de José María Borrero, La Patagonia Trágica, editado por vez primera en 1928, y por los 4 tomos de Osvaldo Bayer. Ahora bien, sabemos, y a esta altura no es un secreto, que Bayer también tiene una mirada europeizante del discurso del mundo sindical y del mundo obrero. Y es realmente enfermante, es enfermizo, poder comprobar que dentro del discurso Bayer, la forma despreciativa en que se refiere a los chilotes, no solamente a los chilenos, a los magallánicos, sino particularmente a los chilotes. Planteábamos, antes de ingresar aquí a dar estas pequeñas pinceladas del trabajo que estamos realizando, en que uno podría hacer una especie de análisis, podría ser un ensayo, podría ser incluso una tesis de grado, solamente hacer un trabajo de análisis de todo lo que escribe Bayer en función de los chilotes y de la forma como él los trata, como los ningunea en esta obra tan importante, tan significativa como es La Patagonia Rebelde. En los 4 tomos uno no encuentra, y es doloroso decirlo, epítetos, no encuentra tampoco comentarios positivos de lo que es el hacer de los chilotes dentro de este movimiento huelguístico. Da la sensación de que esto vino importado de Europa, las ideas, ¿no es cierto?, ácratas, anarquistas, y los chilotes, bueno, simplemente ellos tuvieron que sumarse nomás a esto, ¿ya? Es decir, estaban condenados, da la sensación de que estaban condenados por un lado por los patrones y ahora por los huelguistas. No les quedaba otra nomás que obedecer. Entonces, realmente es denigrante cuando uno comienza a hacer un análisis de contenido de lo que es el trabajo de Osvaldo Bayer, de estos 4 tomos, entendiendo y reconociendo el gigantesco trabajo hecho por Bayer. Pero aquí, y con esto cierro, viene la segunda parte de esta lectura, ¿no es cierto? Es decir, por un lado tenemos que recuperar y dar cuenta de que si efectivamente hay 1.500 fusilados, porque reconozcamos lo siguiente, Bayer toma esto de los 1.500 fusilados a partir de lo que enuncia Borrero, porque tampoco es un discurso de él. Borrero lo dice primero. Bayer, a su vez, que ciertamente mejora el texto de Borrero, porque le da toda una clasificación, un análisis exhaustivo, un trabajo importantísimo desde el punto de vista de las fuentes, con documentos, análisis periodístico, entrevistas, qué sé yo. Él parte de lo que enuncia Borrero. Entonces, por una parte tenemos que todavía sigue siendo algo, un mito, si realmente son 1.500 los fusilados, o como incluso se atreve a mencionar Borrero por ahí, a lo mejor son más de 1.500. Menciono una cifra lapidaria. Éramos 17.000 cuando comenzó todo y hoy día somos solamente 10.000. Lo dice Borrero en su texto, el año 28. Por lo tanto, hay muchas aristas que están todavía en juego. Y segundo, dejar en claro también el papel de los medios de prensa escritos. Particularmente, uno puede hacer una contraposición entre lo que está
planteando en este caso un medio tan conservador como La Unión, uno como el Magallanes y el otro que es el periódico de los obreros, El Trabajo. Es curioso, el propio Bayer, cuando uno revisa la Patagonia Rebelde, tiene palabras elogiosas para el periódico El Trabajo. O sea, si hay algo que él reconoce ya en todo este proceso, en toda esta dinámica, entendiendo que El Trabajo posiblemente también estaba dirigido por chilotes, que sesionaban allá desde Punta Arenas, si hay algo que hay que reconocer es lo que él hace con el diario El Trabajo. ¿Ya? El Trabajo, al parecer, habría servido para dar cuenta de que, bueno, si hay, el informe de Varela dice que hubo 12 muertos acá, Anaya a su vez dice que hay 10, Falcón dice que son 35, Viñas Correa dice que son 55, etc. Pero en el informe que entregan en el trabajo, los anarquistas, en el trabajo en el periódico de allá de Punta Arenas, al parecer Bayer tiende, ¿no es cierto?, a tomar como consideración ese texto y a validar de muchas de las fuentes ya que se propenden ahí para plantear algunos de sus escritos y algunas de las afirmaciones que nosotros estamos hoy día empezando a construir en este archivo que estamos haciendo junto con el historiador Felipe Montiel. Eso es por el momento. Me quedo con la última antes de partir. El día 25 de diciembre del año 1921 en Punta Arenas, la Federación Obrera de Magallanes llamó a un paro en plena Navidad. El gobernador de turno, Vicente Fernández Roquant, se opuso, pero recibió una llamada telefónica de Santiago, de La Moneda, de que autorice los comicios. Esto es interesante, porque habría sido también el propio presidente Arturo Alessandri el que habría autorizado el paso del ejército argentino. Acordemos, el ejército argentino pasa por territorio chileno para después retornar hacia el lado argentino y hacer una especie de zigzag, de modo que todas las fuerzas pudieran circunnavegar en torno de donde estaban los obreros, que estaban divididos en 3 grandes grupos, norte, centro y sur. En el lado sur estaba Soto Canalejo con su gente. Bueno, para poder reunirlos, el ejército argentino tiene que pasar por suelo chileno, tiene que pasar por el lado de acá, precisamente, por el sector natalino. Entonces, habría sido el presidente Alessandri en 1921 el que habría autorizado el pase del ejército argentino y también el mismo Alessandri el que habría anunciado y habría permitido esta gran concentración el 25 de diciembre de 1921 en plena Navidad, donde en la plaza Benjamín Muñoz Gamero, al menos lo que dicen los medios, el Magallanes informa que 1.500 obreros sesionaron durante horas en pleno centro de Punta Arenas, solicitando una pronta solución a lo que está pasando en el lado argentino, que además va con un pliego de peticiones al gobernador Fernández Roquant de facilitar el traspaso de todo el recurso humano, de todos los obreros que puedan, ¿no es cierto?, llegar a Punta Arenas y atenderlos de la mejor manera. Eso es un documento que hemos podido recuperar, encontrar, y estamos siguiéndole la pista a otras pistas más, ¿no es cierto?, que en este momento se encuentran ya, porque obviamente uno puede encontrar algunas informaciones, pero tenemos para hacer un trabajo científico riguroso, necesitamos contraponer la información. Es decir, La Unión dice una cosa, El Comercio dice otra, el Magallanes dice otra, The Magellan Times dice otra. Les paso el siguiente antecedente. El Magellan Times en 1921 celebra con bombos y platillos
lo que pasó, hoy día se cumplen 100 años de fusilamiento masivo en la estancia La Anita. Eso está. Entonces, para poder emitir una conclusión y dar el siguiente paso, que es lo que estamos haciendo con Felipe, necesitamos contraponer todas estas informaciones y ver de qué modo, ¿no es cierto?, podemos a su vez continuar o dar el paso que corresponde. Es lo que llevamos hasta este momento, al menos desde el punto de vista de lo que es el análisis periodístico de los medios regionales. Reitero, 7 u 8 medios que están siendo analizados y que prontamente van a ser compartidos con el trabajo que a su vez les va a entregar Felipe Montiel. Gracias. Yo quiero invitar a la convocatoria, a la audiencia, a ver si tiene alguna consulta. Aprovechemos, tenemos unos minutos ahí dedicados a aquello. Si quedó alguna duda, si quieren intercambiar algunas opiniones, también están libres de hacerlo. Y si me acompañas aquí, Víctor, un segundo, te lo agradezco. Yo quería preguntarle al profesor Víctor, este diario, sí, referente a este diario, o Pasquín, o lo que sea, el Magellan Times, ¿dependía de quién? ¿De la comunidad británica local? ¿De qué? Para justamente esa exaltación hacia la matanza de los obreros. De la comunidad británica local, la colonia británica, que fue tremendamente importante. Yo insisto, no se ha hecho un estudio sistemático al respecto sobre el papel, la importancia de la colonia británica en Magallanes. Hablamos mucho de los yugoslavos, de los croatas, pero te insisto, la comunidad británica tiene mucho que decir. Y como uno dice habitualmente, pasan piola. Cuando uno se refiere, acá estamos mencionando, se ha hablado de esto, la sociedad explotadora de Tierra del Fuego, los capitales, la tecnología, ¿ya? Todo prácticamente venía de Gran Bretaña, el control que ellos tenían, el desarrollo que ellos le imprimieron al modelo productivo acá en Magallanes. Yo creo que no se ha hecho un análisis de fondo de eso. ¿Ya? Y frente a ciertos historiadores oficiales que acá han sido galardonados con premios nacionales y todo, y ese invisibilizamiento que se hace justamente a estos sucesos, ¿qué hay que agregar por parte suya? ¿Cuál sería su opinión? O sea, yo tengo una impresión, si tú me preguntas de Mateo Martinich, ¿no es cierto? Martinich es yo respeto su trabajo como historiador, porque estamos hablando de una obra gigantesca, eso es innegable, ¿no? Ahora, yo creo que también hay un silencio con respecto a lo que ha sido el papel de la gente de Chiloé acá, pero no solamente de Martinich. Yo reitero eso, lo dijimos al comienzo, lo dice la misma literatura. Yo creo que el tema Chilote todavía está en pañales. Martinich es la excusa para siempre dispararle a todo, pero él es parte del problema. Tenemos una responsabilidad, porque en el fondo todos apuntamos cuando hablamos del tema obrero o queremos hacer un análisis así, siempre tenemos esta mirada europea, esta visión, ¿no es cierto?, esta verdad que viene de Europa, que es producto también de las ideas que estaban en boga en el siglo XIX, positivismo lógico, el racionalismo europeo que viene a entregar, ¿no es cierto?, el conocimiento a estos bárbaros incivilizados. Y por supuesto, cuando tú dices los chilotes, perdonando la expresión, da la sensación de que estuvieran como el jamón en el sándwich, en el medio del sándwich. Entonces es complejo, ¿te fijas? Pero yo creo que hay atisbos, hay nuevas propuestas, hay nuevos trabajos que de algún modo están revitalizando el papel que le cupo a la diáspora chilota.
Hay un escritor, Nicasio Tangol, que en la prensa austral en 1953, un gran escritor, yo creo que vale la pena recuperar también a Nicasio Tangol, así como se ha recuperado a Coloane, esto lo digo con mucha seriedad. Tangol, entre paréntesis, parece que es Huilliche también, ¿no? Coloane, Huilliche, Coloane, por ejemplo, no lo leía nadie en los 80, ni en los 90. Recién en el 95, 96, hay una recuperación de la obra de Coloane. Bueno, de Nicasio Tangol es uno de los escritores perdidos que tenemos. Chilote, profesor. Y Tangol escribe en 1953 un artículo precioso que dice: los chilotes son los verdaderos forjadores de la Patagonia, tanto chilena como argentina. Y uno va, recorre la Patagonia argentina, ve Gallego, ve Piedrabuena, ve Comodoro Rivadavia, y te das cuenta, además de la población chilota que existe, de descendientes, te encuentras también con otro tema. Las construcciones, casi toda la infraestructura de esas ciudades han sido hechas por chilotes, con toda seguridad. Si no hay otra consulta, vamos a provocar un quiebre. Muchas gracias, bueno, Víctor. Agradecido. Muy amable. Muy amable, muchas gracias. Un aplauso para Víctor Hernández Godoy. Generamos un descanso, hacemos un break, un segundo, 10 minutos, regresamos, estiramos un poco las piernas y continuamos con este congreso. Muchas gracias.